Segunda hora de la mañana en Radio y vamos a contarles cómo está el tiempo. Está parecido al día de ayer. A pesar del debate, los chubascos no son mucho mayores. Ahora los hay, sobre todo en Galicia, donde además habrá viento en el litoral, tanto en La Coruña, bueno, sobre todo en La Coruña, pero también en Lugo y en Pontevedra. Algo va a llover en Palencia porque el románico con un poco de lluvia ya es una cosa exquisita. Bien, las temperaturas pues siguen subiendo. Yo creo que es efecto de la ensalada de palos de anoche, porque lo normal a estas alturas, al 15 de diciembre, es que empezará a llover o a nevar. Yo creo que hasta después de las elecciones el cielo está atónito, a ver qué pasa. Bien, ahora en Madrid tenemos 8 grados, camino de 16, máxima, Canarias, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife 23, y la mínima un gradito, pero un gradito muy honrado, en Teruel. Bien, y vamos ya con las noticias que nos trae siempre a esta hora el Santander, con la ayuda de Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Bueno, ayer tuvo lugar, llamar debate a algo que no es un debate es un poco estúpido, ¿verdad? Se ha tomado la costumbre de que haya un debate. Un debate es cuando dos personas discuten con un moderador para que no se pase. Ayer solo faltó que le dieran de bofetadas al moderador, que por otra parte es el que más se las mereció. Nunca en mi vida, pero nunca, ya he visto unos cuantos, pero ni en España ni en el extranjero, jamás he visto un moderador que cuando uno le llama ladrón a otro, el otro está a punto de levantarse de la mesa, le dice que lo retire, en ese estilo pues, típico de notario o de registrador de la propiedad, que es aún más, le dice, no se lo acepto, que tú ves que se va a levantar, va el moderador y le dice, que es lo que yo le hubiera dicho, y yo creo que cualquier persona que no esté, pues no sé, o conservada en formol, o atenazada por el pánico, o para partido de homenaje, como Campo Vidal. Claro, Campo Vidal era el presentador de los telediarios con Felipe González. Es que aquí nos conocemos todos. Era más joven, más guapo, cuando hablaba se le entendía, en fin, cosas pasan en la vida. Pero vamos, un moderador, cuando uno le dice al otro que es un ladrón, le tiene que decir, vamos a ver, usted tiene pruebas de que este señor ha robado. Con esa confusión típica del PSOE entre lo honrado y lo honesto. Lo honrado y lo decente. Siempre se ha dicho lo honesto, lo decente es lo que se refiere a asuntos del sexo, lo honrado a asuntos de bolsillo. Para entendernos siempre se ha dicho, uno puede ser honrado de cintura para arriba, pero deshonesto y decentón de cintura para abajo. ¿Por qué? Pues porque es así. Pero lo cual no quiere decir que robe dinero público, que es de lo que se trata. Yo acabo de publicar un libro, un señor libro de 700 páginas, Los años perdidos de Mariano Rajoy, donde repaso su biografía y todo lo que he escrito en 11 años sobre este personaje, al que conozco desde el 87. Cuando dijo que se iba de la política, o sea, no es que sea una persona de fiar. Pero yo no le llamaría nunca ladrón a Mariano por una razón fundamental, porque no lo es. O sea, tú no puedes decir que Mariano Rajoy es un ser corrupto, indecente, porque no lo es él. Otra cosa es que, y yo le acusaría, no solo de haber permitido, sino haber garantizado la corrupción en el sistema, empezando por la corrupción del sistema judicial. Pero claro, es que Pedro Sánchez, que es mucho peor que Rajoy, no tiene intención de cambiar ese marco en el que los políticos nombran a los jueces que van a juzgar a los políticos. Todo lo contrario, lo que quiere es heredarlo. Y en fin, un socialista hablando de corrupción, pues ¿qué quieren que les diga? Es como el mayor pendón de Algeciras hablando de la decencia en el estrecho. Pues no puede ser. No puede ser. Vamos, puede ser, porque hay el PSOE, que siempre ha tenido dos caras, una cara reformista y otra cara descarada y revolucionaria, bueno, pues tiene también gente decente, igual que el Partido Popular. Alguna menos, yo creo que en conjunto el PP tiene los mejores gestores y dentro de lo que cabe, los que menos han robado. Otra cosa es que el sistema que creó el PSOE, que no remedió Aznar, que agravó Zapatero y que ha consolidado Rajoy, casi garantiza la corrupción. No obliga, pero casi.
Pero naturalmente lo que no quiere cambiar Pedro Sánchez es ese sistema en el que los jueces corrompidos por los políticos tienen que garantizar la corrupción para seguir ascendiendo. No lo quiere cambiar por la sencilla razón de que Pedro Sánchez y Mariano Rajoy se han repartido los jueces del Consejo del Poder Judicial, del que dependen los ascensos de todos los jueces. Y se lo han repartido al 100%, en contra de lo que dice la Constitución. Pero insisto, en un debate, cuando alguien plantea que el otro es un ladrón, una de dos, o se levanta el ladrón o se levanta uno. Salvo que se utilice, como hizo Pedro Sánchez, simplemente porque está, porque es una persona moralmente discutible y políticamente en apuros. Yo creo que entre los dos, podría decirse que no ganó ninguno. Más bien, la imagen que transmitieron fue la de un bipartidismo no solamente corrompido, sino encenagado. Y el "y tú más" tenía razón. Lo que pasa es que el que decía más y más, pero mucho más, era siempre Pedro Sánchez. Y el moderador callaba. Y le decía ladrón, y el moderador quieto. Y le decía indecente, y quieto el moderador. Y el otro le decía, retire eso, y el otro que no lo retiraba, y el moderador descayola. Y que lo retire, que no se lo acepto, y el otro, pues se lo vuelvo a decir. Y el moderador de vidrio dice, pero vamos a ver, ¿y este pedazo de cosa que hay ahí puesto, qué hace? Aparte de luchar trabajosamente con las vocales y las consonantes para dar paso en una especie de lametón grotescamente corporativista a directores de medios de comunicación. Que es que fue la viva imagen de la corrupción, no era ni Sánchez ni Mariano, era el moderador. Eso sí que es la corrupción en España. Alguien quiere decir, ¿cómo ha sido el bipartidismo en España? ¿Por qué ha entrado en crisis? Por la corrupción. ¿En qué consiste la moderación? Dice, mira, vas a ver un minuto de este debate. Tú ves ese marmolillo que hay en medio, ese tío que cuando uno le dice ladrón al otro, indecente, dice, vamos a ver, ¿qué pruebas tiene usted? Y si no tiene pruebas, cállese. Cállese, porque esto tiene que durar 2 horas. Aunque solo sea para que el toro no se derrumbe o no lo mate, haga el favor, explíquese. A ver, ¿tiene alguna prueba de que este señor haya robado? No las tiene. Que tenía que haber dimitido por lo de Bárcenas, sin ninguna duda, en ningún país. Pero y él tendría que haber disuelto el partido. Después de los ERE de Andalucía por asociación de malhechores. Que eso sí que fue es una asociación de malhechores, que han tenido que dimitir Chávez y Griñán, porque se han empeñado Ciudadanos, por cierto, que si no, que se van a ir. Pero la gran cuestión, que solo vamos a saber el domingo, porque como nos prohíben ahora hacer encuestas, hoy era el día de hacer la encuesta. Hoy era el día de preguntar a la gente qué le ha parecido ese debate y si le parece que vale la pena reforzar el bipartidismo o cambiarlo. No podemos. Me suena fatal esa palabra. No es posible, quiero decir. No es posible. La estúpida ley que los dos partidos, el PSOE y el PP y el PSOE, han consagrado, es que nos impide hacer encuestas ahora. Valdría la pena. Tenemos las de anoche. Yo creo que perdió Pedro Sánchez, como de costumbre en él. Pero porque es un borde y un faltón. Y luego porque va de carrerilla, es que es el otro, pues a los 23 años era registrador de la propiedad. Y es verdad que Mariano podría ganar más dinero, ojalá lo hubiera ganado, pero más dinero es entre 1.400.000 y 1.800.000 euros que puede llegar a ganar el registrador de Santa Pola, que tampoco se lo sabía Sánchez. Todos los datos que dio económicos, todos eran falsos. Los de Mariano, la mitad, no eran ciertos. Pero los de Sánchez, todos, absolutamente todos eran falsos. No tenía ni idea absolutamente de nada. Pero eso, que es torpeza, que es falta de conocimiento, que es ser tonto, y sin embargo para otras cosas se puede ser listo, para ser presidente del gobierno no hay que ser un sabio, hay que ser una persona decente y además discreto y hábil para elegir tus equipos. Podría pasar si no lo hubiera llamado ladrón. O sea, tú no le puedes llamar indecente a un señor sin decir, mire, y aquí está la prueba. Aquí está usted, con este dinero que le acaba de dar el señor Villarmir, con una colección de tailandesas que están ahí bailándole el hula hula. Aquí está la foto. Bien.
vamos, mal, pero en fin, el moderador había dicho, bien, creo que ha quedado claro la cosa, pasemos a otro asunto y tal. Vamos a hablar de la relación de la Iglesia y el Estado, por ejemplo. Pero, en fin, para muchos el bipartidismo quedó herido de muerte. Para otros se consagró, se blindó el bipartidismo para media legislatura más. Y para otros, pues habrá quedado la cosa como estaba. No nos dejan ni siquiera preguntar hasta el domingo. Vamos con ello. 1, 2, 3 y abrimos otra tienda. 1, 2, 3 y haces que tu negocio tenga una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás una bonificación del 1% en pago de nóminas y seguros sociales, un 2% en impuestos estatales y un 3% en suministros, seguridad privada y seguros de protección. Y además, condiciones preferentes de financiación para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1, 2, 3 Pymes. Banco Santander. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez regresan a sus respectivas caravanas electorales tras el debate de anoche. Los equipos de campaña analizan el cara a cara marcado por los insultos que ambos cruzaron cuando tocaba hablar de corrupción. Consciente de que su liderazgo al frente del PSOE puede finalizar el próximo domingo, Sánchez se la jugó desde el primer minuto. Fue agresivo con las palabras y con los gestos, directo en las críticas y acusaciones que dirigió de forma personal a Mariano Rajoy y superficial en los contenidos. El candidato popular recibió los golpes pasivo cuando Sánchez le hablaba del rescate y nervioso cuando el socialista le sacó los recortes en la ley de dependencia. Mariano Rajoy solo se defendió cuando Sánchez le acusó directamente de los casos de corrupción de su partido. Usted tenía que haber dimitido entonces, señor Rajoy, hace 2 años. Ahora se presenta para ser presidente del gobierno otros 4 años. Y yo le digo lo siguiente, señor Rajoy. Los españoles el próximo 20 de diciembre van a tener que elegir libremente con su voto. Ahora eso sí, yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Hasta ahí hemos llegado. Es así, señor Rajoy. Mire, yo soy un político honrado, como mínimo tan honrado como usted, como mínimo. He sido concejal, he sido presidente de la Diputación, he sido vicepresidente de la Xunta, 5 veces ministro, vicepresidente del Gobierno y presidente del Gobierno. Jamás me ha citado nadie en ningún juzgado, ni jamás me acusó nadie de apropiarme de nada. Usted es joven, usted va a perder estas elecciones. De eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina, mire, señor Rajoy, y miserable que ha hecho usted hoy aquí. Pues uno tenía razón, es verdad que tenía que haber dimitido Rajoy por los SMS de Bárcenas, pero antes tenía que haber dimitido e ir a la cárcel Felipe González por los crímenes del GAL. Es que aquí, claro, parece que el PSOE no ha estado nunca en el gobierno. El PSOE ha estado más años en el gobierno que el PP. Desde que hay democracia, la izquierda ha estado más años en el gobierno que la derecha. Exactamente 4 años más. Porque estuvo 5 años UCD, 13 años el PSOE, 8 años el PP, 7 años y medio el PSOE y 4 años Mariano Rajoy. Unos 4 años más la izquierda que la derecha. Hombre, y para robar y para corrupción, el PSOE del felipismo. Esto en general. Luego ya por parcela, bueno, hay regiones que es que, en fin, en Andalucía tienes que entrar con un trabuco o te pone el trabuco en la cara. Es que es así. Bueno, la emprendieron con Bankia. Mariano, que solo se molesta cuando hablan de su persona, porque su partido y España realmente le dan igual. Él es un gestor, él es un administrador, está ahí, pues como un burócrata. Ahora, ya si le tocan a él personalmente, a su partido le pueden llamar lo que quieran, España hundirse, eso le da igual, porque él es así. Y repito, he consagrado un pedazo de libro para explicarlo. Ahora, lo suyo, no le toquen. Cuando le saca lo de Bankia, ¿qué le hubiera costado a Mariano, que se lo sabe decir? Vamos a ver, Bankia la crea Zapatero, Bankia la crea Mafo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, para salvar 5 cajas en apuros y las pone al socaire de Caja Madrid, haciendo casi imposible la supervivencia. Pero han robado mucho más, pero infinitamente más en Caixa Cataluña. La citó de pasada Narcís Serra, pero ¿por qué no dice que Bankia la creó el PSOE? Como todas las agrupaciones de cajas de ahorro. Pues no lo dice, pues porque le da igual, en el fondo. Y el otro dale, y qué rato, pero hombre, si lo de rato es una injusticia.
Quiero decir, la detención de Rato, cuando no hay ninguno de los Pujol Ferrusola, nadie habló de la corrupción en Cataluña. Se empeñaba, en la Escayola, se empeñaba en que vamos a hablar de Cataluña, no hablaron nada de Cataluña. Y lo poco que habló de los cambios constitucionales, Pedro Sánchez, es como si yo digo, vamos a ver, el problema que tiene España básicamente es cómo están las abejas. Porque claro, sin las abejas, dígase lo que se diga, la cadena trófica se rompe. Vamos a ver, o sea, ¿me quiere usted decir que el problema principal de España, las abejas? Las abejas son la clave. Si no hay miel, bueno, sí, quizás quizás las abejas tengan su importancia, pero he oído que van a desaparecer, es la clave. Dice, hombre, pero yo creo que en España, aparte de abejas, habrá avispas y hormigas y... No, las abejas. Reformas constitucionales no fue capaz de decir ninguna, porque ninguna tiene. En eso tenía razón Mariano. Ahora, en lo de Bankia, pero si es que no se defendió, y lo podía haber ahorcado, decir, pero si a Rato lo he detenido injustamente yo, si la movida contra Rato la monté yo, y hubiera sido verdad. Rajoy y Sánchez, que hoy volverán a coincidir en los funerales por las víctimas en los atentados de Kabul, se enzarzaron en numerosas discusiones a lo largo del debate. La ley de dependencia, la ley del aborto, la educación, los impuestos y la reforma laboral fueron motivos de discusión. Sánchez exprimió al máximo el rescate bancario y sacó a relucir el caso Bankia y a Rato. Rajoy le recordaba su pasado. ¿Cómo es posible que una familia ingrese más, gaste menos y estemos más endeudados con los bancos? Pues yo se lo digo, señor Rajoy. Usted en esa ecuación tiene que introducir el ingrediente de Bankia, de Rodrigo Rato. Usted ha hablado aquí de Bankia, pero olvida usted que usted era miembro de la Asamblea General de Bankia, la antigua Caja Madrid, y desde luego nunca dijo ni una sola palabra. Pero nunca dijo ni una sola palabra sobre la gestión de Caja Madrid, nunca. No, pero lo fundamental, ¿quién crea Bankia? Bankia no existía Caja Madrid, existía Bancaja, existía Caja de Ávila. ¿Quién la crea? El PSOE. ¿Quién la organiza? Miguel Ángel Fernández Ordóñez. ¿Para qué? Para tapar unos boquetes pequeños en un boquete mayor. No lo dice. Pero como la Escayola estaba callada, ya digo, para mí lo que más demostró la corrupción del bipartidismo era el sistema, o sea, el moderador. Manuel Campo Vidal volvió a moderar el debate de la Academia de la Televisión. Ausente en los pasajes más broncos del cara a cara y despistado en sus entradillas, Campo Vidal fue un espectador más dentro de un escenario que se ha quedado viejo. El tono del rifirrafe y la escenografía fue aprovechada por los candidatos de las formaciones emergentes que hacían de comentaristas en el debate de La Sexta con García Ferreras. Creo que los españoles pueden juzgar por ellos mismos lo que hemos visto, y yo creo que desde luego la sensación de debatir en el y tú más, en el barro, en el insulto incluso que se ha llegado, creo que España se merece más. Y al final con lo que se ha encontrado es atrapado en el tiempo, atrapado en un debate que parecía más de los años 90 que del presente. Y creo que el propio formato y el propio estilo revelan una política que no va a formar parte del futuro de nuestro país. Bueno, salvo que sigas con el de Venezuela, que es tu modelo. Aló presidente, aló comandante Iglesias. ¿Quién habló que a la casa honró? Bueno, era una cosa grotesca. Los otros dos que no les dejan hablar debatiendo en la cadena bis de Mariano, que tiene una para los azules y otra para los rojos, con tal de controlar a la hora de la verdad todo. Hasta ir a La Sexta y que el otro le diga, hemos ganado lo bueno, ¿verdad? Y Mariano. Bueno, pero ayer las hordas pardas de Ada Colau, que son los matones de Podemos, que Podemos no es un partido, es una partida venezolana, es un partido antisistema. Podemos es una agrupación rabiosamente antidemocrática. Lo demostró en Barcelona. En las pasadas elecciones, en Hospitalet ganó Ciudadanos. En estas elecciones generales puede ganar en Barcelona Ciudadanos. ¿Y qué hizo la supuestamente desahuciada que nunca ha tenido una hipoteca? La profesional antidesahucios. Pues asaltar las sedes, pero con un par.
Sí, la plataforma de afectados por la hipoteca de Ada Colau ha realizado 2 escraches en la sede de Ciudadanos en Barcelona y Hospitalet. Han realizado pintadas, han lanzado pintura, han colocado pegatinas en los carteles electorales de Rivera y de Arrimadas. El partido cree que tras estos ataques están las palabras que pronunció Ada Colau en el mitin de este fin de semana en Madrid. En ellas criticaba duramente a Juan Carlos Girauta y a Carina Mejías. Precisamente la presidenta del Grupo Municipal en Barcelona publica una carta en Libertad Digital dirigida a Ada Colau. Le reprocha no haber condenado nunca un atentado terrorista y le recuerda que cuando descalificaban a Ciudadanos en los mítines están descalificando a los votantes. Acusa a Colau de practicar el nepotismo y recuerda que la política es solo para valientes. Bueno, lo fundamental, Ada Colau pertenece a esa gente que nunca ha tenido, bueno, el oficio que intentó fue el de titiritera. Intentó un reality familiar, porque se ve que lo suyo, yo no sé qué tienen los de Potemos, que en cuanto pueden, nepotamos, o sea, nepotan. Vamos, que colocan a sus sobrinos, queridos, familia y tal. Esta lo intentó con su hermana y su padre en un reality de Antena 3. Fracasó el reality, ojalá hubiera triunfado. Total, unas Kardashian más, que importa el mundo. Pero esta tía luego se convirtió en la banda de la porra, de que los tíos que no pagan la hipoteca, que algunos es porque no pueden y otros porque no les da la gana y además se llevan hasta el cobre de las tuberías, que esa es también la verdad, pues han montado su pequeño negociete. En la indignación, la manipulación, sobre todo de la secta de Rubalcaba y de toda esta gentuza, montan el 15M y luego resulta que los mangutas que jamás han pagado impuestos son los que pueden decir y tú más, y están cobrando de Venezuela y están cobrando de Irán. Y estos son los que dan clases de ética con y sin H. Y cuando llega el momento de las elecciones, los que les ganan las elecciones ven cómo asaltan sus sedes. Las hordas pardas que no son de Ada Colau. Ada Colau es una matoncita de Barcelona, de provincias. No, son las hordas de Pablo Iglesias. Ayer, y lo cuenta solo Libertad Digital, que parece que es la única que está atenta a recordar la categoría, la calaña real de Podemos. Ayer en el mitin que tiene lugar en el País Vasco de Podemos o Potemos o Ayuntémonos, Bildutemos, etcétera, allí el grito era el mismo que el de los Batasunas, el grito poetarra en vasco. Así empieza el mitin, que son los socios de Bildu, o sea, de la ETA en Navarra, que son los socios del separatismo en Cataluña, en Valencia y en Baleares, que son ellos, y son los que asaltan las sedes. Si estando en la oposición asaltan las sedes, ¿qué no harían en el gobierno? Pero Mariano esto no lo combate, porque a Mariano le viene muy bien que su única alternativa sean los matones, las hordas pardas de Pablo Iglesias, porque piensa que así ganará siempre, hasta sin moverse de casa. En fin, línea directa. En casa nos quedamos, Federico. Hogar sí. De línea directa. Hogar, dulce aquí hogar. Sí, si nos cambiamos a línea directa nos van a mejorar el precio de renovación de nuestros seguros. Eso lo tenemos garantizado. Podemos llamar ya al 902-123-536, 902-123-536. Línea directa, una compañía Bankinter. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el tráfico en Madrid y en el resto de España? Bueno, pues a estas horas en Madrid hay problemas en la Avenida de la Paz, en la M30 a la altura de Príncipe Pío y del nudo de Manoteras y también en el Paseo de Santa María de la Cabeza. En el resto de carreteras hay problemas en la M50 en Fuenlabrada por un accidente, también en la E42 en Getafe por congestión y en la B10 en Barcelona en el nudo de Llobregat con varias colas kilométricas. Pues vamos ya a las noticias de cercanía y a las 7:30 estamos de nuevo con ustedes y les contamos más cosas, que no todo es debate, aunque al final es que estamos a 5 días de las elecciones generales y de aquí a un año, ya verán, volveremos a estarlo. Silvia Ribeiro y Rubén Fernández, y hay más asuntos, porque al final asistimos a un caso paradójico. Este señor Gómez de la Serna, no confundir con el gran Ramón. Ramón Gómez de la Serna es uno de los grandes genios del siglo XX. Es a uno de los que le quieren quitar la calle, los pelanas estos de los ocupas del Ayuntamiento de Madrid. Ocupas por el hombre que además de estornudo se ve que es lapo o escupitajo, porque vaya criatura, como se mostró ayer. En el presidente del gobierno no es que nos cierre, es que nos ametralla. ¡Qué carácter! Pero ayer tuvo lugar uno de esos fenómenos
que está amparado por la ley y que sin embargo es profundamente corrupto. Hace unos años, y me parece que fuimos 2, 3 medios, los de siempre, los que los criticamos, o sea, lo normal, o sea, Libertad Digital, es radio y algún periódico. A veces es El Mundo, a veces es el ABC, y paren de contar. Los diputados se dieron permiso para tener negocios paralelos, que solo pueden ser de tráfico de influencias. Se va a tramitar una ley, pues yo que soy diputado y que tengo una mayoría o puedo ayudar a conseguirla, pues yo te cobro para que tu ley salga adelante en el sentido que tú quieres. Dice, estos son los lobbies. No. O sea, los lobbies en Estados Unidos son seres independientes que tratan de corromper a los políticos. Aquí los políticos que se corrompen ellos. Y esto es legal. Y el tío de Segovia del PP, que no se quiere ir ante un caso evidente de corrupción, es porque su corrupción es legal. Pero esto lo tienen más de un tercio de los diputados del PP y del PSOE, porque lo votaron ellos. Y aquí lo criticamos. ¿Y qué nos dijeron? Como siempre, ganas de fastidiar, ¿no? Bueno, no es de fastidiar, es que eso es un caso de corrupción. Total, que quieren echar al tío de la lista del PP en Segovia y el tío no se quiere ir. Hay que decir que moralmente no tiene razón, pero legalmente, en mi opinión, la tiene absolutamente toda. Claro, le han grabado y la pasta, un poco de pasta basta, o no basta. Bueno, pero ¿de qué creen que hablan los demás? ¿De qué creen que hablan los demás? Más de un tercio tienen bufetes de eso, de tráfico de influencias. ¿De qué creen que hablan? ¿Del fútbol? ¿De Benítez? ¿De Malítez? No, hombre, no. Hablan de la pasta, claro. El número 2 de la lista del PP por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, se niega a dimitir por sus trabajos como comisionista de empresas españolas en el extranjero. A pocas horas del debate entre Rajoy y Sánchez aparecían unas grabaciones en las que Gómez de la Serna habla con su socio y la secretaria sobre sus problemas con Hacienda y reconoce que le han dado una pasta. Desde el Partido Popular piden su dimisión. Soraya Sáez de Santa María. Esta es una decisión personal. Yo creo que en estos momentos pues hay que pensar en lo importante de estas elecciones para España y actuar en consecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, hombre, si te quieres ir te vas, pero yo no te puedo echar. ¿Pero cómo te voy a echar? Se está cobrando en negro el dinero de los constructores. Que por cierto, ayer eso no salió. Mucho insultar a Mariano y decirle ladrón, pero el dinero cobrado, el sobresueldo en dinero negro, pagado por los constructores, pues el primero que cobraba era el presidente, pero la segunda era la vicetodo, o vicetodita. Nadie dijo nada. Entonces esta es una decisión muy personal. Lo importante son las elecciones, no, y el cambio del clima climático. Ahora, como han aprobado ese papelucho, van a decir que ese ya no es problema. Ahora el problema va a ser, no sé, Mali. Pero tiene razón en no irse este jeta, porque es tan jeta como casi la mitad del hemiciclo, que casi la mitad tienen negocios particulares. Porque lo han votado ellos, porque es legal. Vale, lo que decir que no sea inmoral. Bueno, ayer mucho hacer muecas y caras, ay, pobrecitos los muertos, pero lo cierto es que uno nos hizo desertar de Irak y el otro nos los cuidaba en Afganistán. Hoy cuánto lo sentimos, hoy qué pena más grande, ahora hacerse la foto con los ataúdes. Pero a la hora de proteger a los soldados, a los policías, a los guardias civiles, ni un euro. Ningún país dedica menos a defensa en Europa que España. Y ningún país más expuesto. Ayer nadie habló de defensa. La escayola, como hablaba desde el siglo XVI, la escayola no hubiera pasado, ni de Aldaba, en algún palacio del conde Villamediana, de los malos. En fin, nuestro respeto a los muertos, pero el mejor respeto a los muertos, sobre todo a los soldados, es respetar al ejército. Y que el ejército tenga medios para defenderse. Que no esté en 3 galpones, con un patio en medio y una puerta de chapa que no cierra. Que esa era la embajada de España en Kabul. ¿Cómo no la van a volar? Hubiera sido más fácil robarla. Pero claro, estaba ahí gente que se defendió. Y murió, claro.
En poco más de una hora llegan a Madrid los restos mortales de los 2 policías asesinados en el atentado contra la Embajada de España en Kabul. Las autoridades siguen investigando el objetivo de los talibanes y por ello los cadáveres serán sometidos a una autopsia. Por la tarde los reyes presidirán el funeral de Estado. Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior. Lo cierto es que España ha sido agredida. España ha sufrido un atentado en la medida en que la Cancillería española es territorio nacional. 2 españoles, 2 policías nacionales han sido asesinados. Por tanto, objetivamente es un ataque a España, con independencia de que esa fuera la intencionalidad. Por eso deseamos que la investigación clarifique cuanto antes si esa era la intención o no lo era. Y dale con que si lo era o no lo era, que tiene 2 muertos. ¿Pero era o no lo era? Hombre, no quiero hacer humor negro, pero pregúntale al muerto a ver si era. Pero te ponen un coche bomba, te asaltan con fusiles Kalashnikov, te asaltan 9 tíos la embajada. Están durante más de 8 horas pegándose tiros para matar a más gente. Muere uno defendiendo la embajada. Soldados norteamericanos y noruegos rescatan al personal de la embajada española metidos en 2 búnker, que eran 2 chamizos, que estaban aterrorizados cuando oyeron que Mariano había dicho que había pasado el peligro. Se han olvidado de nosotros. Ahora sí que nos matan y estaban en la habitación, que digo, en el sótano del pánico. Y no sabemos la intención. La intención de cualquier español de bien sería meterte en un eremitorio, o sea, de eremita por ahí en el Valle del Silencio. Que este tío sea ministro del Interior, que este tío represente a la policía y a la Guardia Civil. Es que es una vergüenza total. Y dale con que la intención era matar a la gente. Vamos a ver, ¿qué quieren los peranas estos? Matarnos porque somos infieles, cruzados, gentuza. Como no nos convertimos a la verdadera fe, pues nos tienen que degollar. Pero vamos a ver, tienes que estudiar. O sea, esto también lo tienes que estudiar. O sea, la historia de España, que es la Reconquista, tienes que estudiarla. ¿Qué hicieron los moros? Entraron por el estrecho de Gibraltar y llegaron hasta Asturias. Y de camino degollaron y quemaron las iglesias y hicieron todo lo que hicieron. ¿Qué han hecho? A ver, ¿qué civilización han construido los islamistas? Yo te lo digo, ninguna. Ninguna. La civilización en el mundo la ha construido Occidente. Es la herencia de Grecia y de Roma. Tú que vas tanto a misa y no te enteras de nada, porque eres una calamidad, Jorgito, una calamidad. Tendrías que decir que es que España, que se ha hecho con Roma y con la cruz, que eso es lo que es España, y ha sido importante, pues cuando ha sido la segunda Roma, y hemos conquistado un continente. Bueno, tú no hubieras descubierto ni la terraza de tu casa. Pero España descubrió un continente, lo conquistó, lo evangelizó, lo civilizó, porque no se puede comparar la civilización occidental con la inca o la azteca, que se merendaban a los niños para festejar la primavera. Hombre, los nuestros no es que fueran angelitos, pero eran, vamos, el arcángel San Gabriel y San Rafael y San Miguel, los 3 juntos al lado de los caníbales. No sabes nada, no te enteras de nada. La historia de España es la lucha contra el Islam. ¿Ha cambiado el Islam? ¿Pero qué va a cambiar el Islam? Tú te has leído el Corán. Pues si ahí está la Guerra Santa, la predica Mahoma y además la ejerció, no hizo otra cosa. ¿Dónde está? ¿Qué tienes que aprender? Vamos a ver si la intención... Pero tú te has leído el Corán. ¿Tú qué vas a leer, hombre? Tú no has leído ni el prospecto de instrucciones del lavavajillas. En fin, qué horror. Por cierto, Carmena, esto lo destapó Libertad Digital, al final parece que le pueden meter un purito. Vamos a ver si encontramos un juez que no sea de Jueces por la Democracia. Según el diario El Español, Manuela Carmena y su marido Eduardo Leira están siendo investigados por posibles delitos contra la seguridad social, los derechos de los trabajadores y también insolvencia punible. La causa será investigada en Madrid después de que una juez de Segovia haya enviado a la capital la causa destapada hace meses por Libertad Digital. Se investiga el traspaso de bienes del esposo a la alcaldesa antes de declararse en concurso de acreedores. ¿Y qué ha hecho Sánchez? Colocarla de alcaldesa. Pero que claro, ¿qué ha hecho UGT? Protestar contra la reforma laboral mientras la aplica. Ayer le decía el faltón, el matón del PSOE, le decía al marmolillo ya mayor:
Le decía, pero es que usted ha encarecido hay que ver el despido, cómo está el despido, pero vamos a ver si es Zapatero el que pasa de 45 días a 33 y estaba él de culiparlante votándolo y no se ha enterado de nada. Yo no sé, en España parece que más que regenerar la democracia lo que hay que abrir es un parvulario. En fin, vamos a la prensa económica, con la Caixa. ¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank. Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015, según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, en Libre Mercado, en las claves, que es que no daban una, ¿eh? Bueno, sobre todo Pedro Sánchez. No, Este es profesor de economía. Sí, ¿no? Además, las pocas veces que Rajoy acertó a decirle, pero concréteme ese dato que está usted diciendo. Uy, entonces cuando se enfadaban más todavía. Sí. Yo, concretar, yo, indecente. Le faltó decir corrupto. Bueno, pues en Libre Mercado, Diego Sánchez de la Cruz nos descubre, como ya en los debates anteriores, las claves económicas del Bronco cara a cara, con datos tan curiosos como alguno de Sánchez, que una de las cosas que echó en cara a Mariano Rajoy, una de las muchas que podemos recoger en esta crónica, es solo una, es cuando le habla de Bankia, y Diego Sánchez de la Cruz nos recuerda cómo él estuvo en el Consejo de Bankia como miembro del Ayuntamiento de Madrid. Bankia la crea el PSOE con Miguel Ángel Fernández Ordóñez y él negoció y admitió todos los préstamos, pero tampoco Mariano, como es tan vago, no entró a matar. De hecho, nos recuerda Diego, dice, Sánchez obtuvo una hipoteca en condiciones ventajosas gracias a su rol como consejero en la entidad. Bueno, no se lo sacó. No. Pero ni el piso de Mojácar, nada, como se aburre de nosotros, Mariano. Ahora, cada vez que decía una cifra, o estaba equivocada o era justo lo contrario. Sí, no, bueno, y cosas que dijo sobre el mercado laboral respecto a no permitir que se contrate de forma temporal en aquellos puestos que están ya cubiertos por contratos indefinidos. Son rigideces del mercado laboral que en Europa nunca permitirían y que aparte convertirían nuestro mercado laboral aún en un mercado mucho más rígido que expulsaría más gente de era un Zapatero borde. Sí, eso que era Zapatero, es decir, un analfabeto en todos los ámbitos de la existencia, pero además borde y faltón, porque por lo menos Zapatero, con su cara de alumnado, es simpático. Zapatero tiene un buen trato. Es que este tío te pega una torta que te la llevas. Esto para empezar a hablar. Primero te pega, después te aporrea y luego te injuria. Y luego empiezas. ¡Qué tío! Bueno, del debate también habrán otros periódicos. Vamos a destacar en Expansión, Bronco debate entre Sánchez y Rajoy enzarzados en el pasado, y en 5 días, Bronco, también coincide con esta palabra para el titular principal, y estéril, cara a cara, es lo que nos cuenta el periódico de Prisa en su titular. 5 días, estéril, eso es que ha visto que perdía su candidato. Porque hay que recordar que esta semana ya, como no le han dado la televisión, el país se ha pasado al PSOE. Sí, ha dejado a Soraya y se ha pasado al PSOE. Bueno, vamos a ver qué dice Vicente Azpitarte del sorteo de ayer. Si nos ha tocado la pedrea o qué nos ha tocado. ¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank. Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015, según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella. Estás escuchando Es Radio. La tienda de Libertad Digital les presenta en exclusiva la joya más preciada, el solitario de diamantes Luz de Luna, un anillo de oro blanco de 18 quilates coronado por un diamante en talla brillante engastado a mano y certificado por el laboratorio gemológico Gemacit. Luz de Luna, una joya espectacular creada para brillar en la mano de una mujer muy especial. Aproveche esta oportunidad única y adquiera este solitario de diamantes por mucho menos de lo que imagina en la tienda de libertaddigital.com o llamando al 902 071 700. Sorprenda a su pareja con el diamante Luz de Luna. Recuerde, 902 071 700. Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural? Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud.
A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas, y esto hace que nuestra salud se resienta. ¿Recomendaría Dormax en estos casos? Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos. Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorios Acta Pharma. No recuerdas dónde dejaste las llaves. No recuerdas dónde aparcaste el coche en el supermercado. Pero del gol de Señora Malta te acuerdas como si fuese ayer. Pues no fue ayer. El 12-1 a Malta fue hace 32 años. Porque el tiempo pasa volando, necesitas un plan de pensiones Bankia. Adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es. Es la mañana. Es radio. Vicente Azpitarte, buenos días. Buenos días, Federico. ¿Nos ha tocado la lotería, la pedrea o nos ha metido el dedo en el ojo? Bueno, a ver. Le han tocado las ganas a la plantilla del Real Madrid, al Real Madrid en general, al club, porque desde 1987 el Real Madrid no elimina al equipo italiano, lo hizo frente al Nápoles de Maradona y desde entonces siempre ha caído con equipos italianos en Copa Europa, en Champions League en este caso. ¿Qué me dices? Así que tienen ganas de destrozar ya por fin esa estadística que es bastante negativa. El último, recordemos, hace unos meses la Juve de Morata en semifinales de la Champions. Bueno, la Juve le ha tocado... Esta Copa de Europa lo que pasa es que tiene una ventaja, que es que vamos a ver partidos que no nos interesan. Bueno, Chelsea-PSG... Sí, Chelsea-PSG, Juventus-Bayern de Múnich, y yo sé que a ti el que te gusta es el Gante-Wolfsburgo. Ese es el que más... Yo creo que es el... Bueno, todo esto hay que decir, que no lo hemos dicho todavía, que al Real Madrid le ha tocado la Roma. Sí. El FC Barcelona se enfrentará frente al conjunto de Arsène Wenger. El Arsenal vuelve a cruzarse Wenger, en el camino. que es el presidente del club de fans del Barça. Sí, es el Pellegrini del Arsenal. Sí, no, es el Boisonoy de Mariano. Es el cardenal de Cardenal, sí. Se dice Wenger. Ayer ya estuvo haciendo campaña Miguel Cardenal para las próximas... Para el Barça. Bueno, y para la próxima legislatura, en los desayunos de Europa Press. Pero ¿para el Barça o para algo? Para mantenerse él en su cargo, claro que pero sí. Si no cabe ya en el cargo, pero si has visto cómo se ha puesto. Pero tú ves qué ejemplo para los niños, y parece un anuncio de Fosquitos. O sea. El Atlético de Madrid se enfrentará al PSV Eindhoven, así que bueno, suerte dispar para los equipos españoles. PSV nos impidió, la quinta del buitre le impidió la Copa de Europa en semifinales, recordemos. Cuidado con los holandeses que los carga el diablo. Ahora lo entrena Cocu, ¿te acuerdas? El jugador Hombre, mediocre centrocampista, gran leñero, era el Simeone de Holanda. Sí, me acuerdo muy bien. Lo mejor era cuando lo decían en francés. Coqui, que significa cornudo. Es que ahora tenía un carácter. Bueno, pues la cornada espera pegarla el Atlético de Madrid. Hombre, yo creo que lo va a hacer cómodamente. Sí. Así que salvo el Barça, Madrid y Atlético de Madrid con más suerte en este sorteo. Bueno, vamos a ver qué tenemos en Movistar Televisión. Pues más Sara deportes, Sanz. porque tenemos la Copa del Rey. Hoy tenemos 4 partidos en Movistar. En Movistar los tenemos todos. Sporting Betis a las 8 de la tarde en el dial 52. Deportivo Llagasteras en el dial 181. Llagosteras también en el dial 180. Peligrosísimo, parece tal. No, nos tiene mártires, A la Ponferradina y al Zaragoza nos tiene mártires. Pues tendrán que elegir nuestros oyentes porque es también a las 8 de la tarde. A las 9 tenemos Español Levante en el 182 y el Logroñés que se enfrenta, si no me equivoco... A ver. en el día 183. Déjamelo. Esto lo solvento. No lo tengo. Copa del Rey. Esto es el directo. Sabemos que contra el Madrid esto no va a ser. Cuando le pasa a Campo Vidal no reacciona. Nosotros sí. Nosotros acudimos al banco de datos inmediatamente hoy. Nosotros. El Logroñés se enfrenta frente al Sevilla. A Sevilla. Hay un gran partido. Sí, señor. El Logroñés, que cayó víctima de una bodega. Es el único club de fútbol que ha cerrado por la quiebra de una bodega, porque fue así. El Logroñés que está en primera, 9 de la noche en el dial 183. Bueno, y el Sevilla, que como es bipolar, pues vete tú a saber. Lo mismo gana 0-5 que le meten 3-0, Y que en el día de Campo Vidal, Logroñés de Vidal de toda la vida. Para hablar de Campo Vidal, despacio. Y trabándose. Yo pensé que por un momento, a que sale David Cubedo diciendo, españoles, habla el jefe del Estado. Vamos a las noticias de cercanía. Es Radio.